Hola, estamos na exposición que o Museo Paixón Motorslot ha realizado en colaboración con el Club Motociclístico Sarria Bikers, dedicada a pilotos que hayan competido en 2 y 4 ruedas. En este caso estamos na vitrina dedicada a John Surtees. John Surtees es el único campeón formal del Campeonato del Mundo de Motociclismo y Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Aunque no volaría, se podría decir que antes de la guerra consiguió algo análogo. En aquella época no existían formalmente los campeonatos del mundo de motociclismo y de Gran Premio. O sea que estamos ante el único campeón que se pueda decir campeón del mundo de motociclismo y campeón del mundo de Fórmula 1. John Surtees empieza en motociclismo muy joven, a principios de los años 50, y en el año 54 empieza su carrera profesional y en solo 7 años consigue 7 campeonatos del mundo. 4 en 500 y 3 en 3,5, con Norton y con MV Agusta. En el año 60, presionado porque en el propio equipo había empezado un joven rodesiano llamado Gary Hawkins y que aparecía la presión de las primeras motos japonesas, con intención de empezar en las categorías inferiores pero llegar a las grandes. Esto unido a que él prueba ya, hace sus primeras experiencias en automovilismo, hace que en el año 60 compita en las dos categorías, consiguiendo sus últimos campeonatos de motociclismo, pero probando ya en automovilismo con el equipo Lotus, nada menos. Empieza ya directamente en Fórmula 1, el equipo de Lotus, que en aquel momento tenía ya en sus filas a Jim Clark. Aquí tenemos un Lotus 18, que era el coche que utilizaban en aquella temporada. No está con la decoración oficial, digamos, está pendiente de que lo transformemos esa miniatura a los colores del equipo oficial Lotus de los 60, pero este es el Lotus 18, con el que corría en aquel momento. Al año siguiente se pasa al equipo privado de Reg Parnell, que corría con Coopers, con coches de la marca Cooper, los mismos que estaba utilizando el equipo oficial. Reg Parnell tenía un equipo que fue cambiando de nombre en esos años y que alojó pues, a distintos motociclistas, a Mike Highwood, a John Surtees. Aquí tenemos el coche del año 61 y el año 62 compitieron con Lola Climax. También estos dos coches están pendientes de modificar y poner los colores de esta escudería, que eran unos colores muy particulares. En el año 63, bueno, en el año 62 aquí tenemos también participando en alguna prueba de campeonato mundial de marcas con la categoría GT, que era la categoría estrella de aquella época, en el año 62, con un Ferrari GTO, pero no del equipo oficial todavía. Era el equipo Maranello Concesionarios. En el año 63 sí ya lo ficha Ferrari. John era un personaje muy conocido en Italia, porque había corrido con MV Agusta. Era conocido por The Big John, pero en Italia también como Il Grande John. Entonces era un tío muy popular en Italia y eso probablemente contribuyó a que fichara por Ferrari. Ahí lo tenemos en el año 63, con ese Ferrari denominado 156/63, que es una evolución del famoso morro tiburón que usó la escudería italiana en el año 61 y 62. Que también con un motor de 6 cilindros en V, un motor Dino. En ese mismo año, de 63, claro, en aquel momento los pilotos de las escuderías oficiales competían tanto en Fórmula 1 como en Resistencia en todas las competiciones que compitiera la marca. Aquí vemos que Ferrari en aquellos años dominaba el Le Mans y con ese coche ganaron las 24 horas de Le Mans del año 63. En esa unidad estuvo inscrito Surtees para competir en esa carrera, pero finalmente no compitió en ese coche, compitió en otro. Bueno, lo tenemos ahí como muestra del coche que utilizaba en esa temporada y con un coche igual que ese, con el dorsal 30 ganó las 12 horas de Sebring y con el dorsal 110 ganó los 1000 kilómetros de Nürburgring de ese año 63. En el año 64, que fue un año de muchísima competencia en la Fórmula 1, un año en que hubo muchos abandonos y hubo carreras muy apretadas y el campeonato estuvo también muy apretado, casi por una carambola, finalmente
Surtees es campeón del mundo, gana su campeonato del mundo en automovilismo, quedando segundo en la última carrera de México, con ese coche, con ese Ferrari 158, que utilizaba los colores de North American Racing Team, porque en aquel momento Ferrari estaba enfrentado a la Federación Internacional por un problema de homologación con uno de sus coches de resistencia, y en protesta competía con los colores nacionales del equipo correspondiente. En este caso, como corrían en América, tanto en el de Estados Unidos como en el de México, compitieron con esa decoración en vez de rojo, los colores azul y blanco del equipo North American Racing Team. En el año 65 fue un año ya de muchos resultados para Ferrari en Fórmula 1. No existe en slot el reproducido el coche de ese año, pero sí tenemos, por el contrario, Ferrari P2, es el siguiente a la evolución al P1. Este es el P, que no tiene la denominación P1, pero es el primer P, el primero que llevó la letra P de prototipo, y primer Ferrari de motor trasero que ganó en Le Mans, y el primer coche también de motor trasero que ganó en los circuitos de Le Mans. En el 62 había agarrado todavía otro Ferrari con motor delantero. El P2, que es el coche que lo sustituye, es el que utiliza en la temporada 65, y con una unidad como esta, John Surtees gana los 1.000 kilómetros de Tour por dentro. En esa decoración también con el número 1. En el año 66 continúa en la escudería, y el año empieza bien, es el año del cambio de la Fórmula 1 a los 3 litros, de 1.500 centímetros cúbicos a 3.000 centímetros cúbicos, y empieza muy bien la temporada ganando un gran premio, pero tenía desavenencias con Ferrari y acabó abandonando la escudería y pasándose a Cooper, que en aquel momento corría con motor Maserati, y llegando a también ganar otra carrera a final de temporada, aunque en el global pues no pudo competir por el campeonato. También, todavía antes de dejar la escudería, había competido con un coche similar a este. Esta es la unidad con la que compite el equipo en las 24 horas de Le Mans de ese año. Él deja la carrera antes de Le Mans, deja el equipo antes de Le Mans, pero ya había ganado en Monza con un coche igual que este, con el número 14. Este año 66 también es el año en el que funda su propia escudería y empieza en la Can-Am con el Lola T70, y empieza con crear la escudería que hace populares estos colores con esa flecha rojo, con varios colores, pero empezó con el color rojo, con esa flecha blanca en el morro, y además consigue ser campeón de la Can-Am. O sea que es un campeonato casi tan popular como la Fórmula 1 en aquellos tiempos, que empezaba en el 66, todavía no lo era en aquel año, pero acabó siendo tan popular como la Fórmula 1 y con prestaciones muy cercanas o superiores incluso en algún año a la Fórmula 1. En el año del debut, en el 66, debuta la Can-Am, debuta el equipo Surtees y debuta el Lola T70 y consigue ser campeón con este coche. También tiene un accidente grave, que es quizás el accidente más grave de su carrera. En el año 67 sigue con su equipo y compite en todo el campeonato del mundo de resistencia, compite en Le Mans, también con coches similares a ese de color verde, pero también con la flecha en el morro, y se pasa en Fórmula 1 a Honda, que hace su colaboración con Honda, casualmente una marca que también era fabricante de motocicletas. Con ese coche consigue la victoria, bueno, no es exactamente ese coche, con esa decoración, porque no existe en slot la carrocería exacta del coche de ese año. Esta es más bien la del año anterior, pero bueno, esto es una decoración que se hizo sobre ese coche correspondiente al Gran Premio de Italia del 67, que ganó John Surtees, un gran premio histórico porque bueno, se dio una serie de circunstancias, una remontada de Jim Clark, que había perdido una vuelta y la recuperó, y después volvió a caer por otra pequeña avería, y eso hizo que al final ganara John Surtees, y un gran premio que pasó a la historia. Y además pues una victoria de Honda, de las dos que tiene en aquella época Fórmula 1. Y al año siguiente, en el año 68, continúa con Honda. Ahí tenemos una reproducción del coche de ese año, el RA 301, que además esta reproducción responde a un evento que hizo Honda en el año 16, en el que corría Fernando Alonso con los coches Medal en Honda,
y en un evento pues sacaron este coche perteneciente a John Surtees y lo pilotó Alonso unas vueltas y ahí lo tenemos pues el casco de Alonso y realmente es el coche de Surtees pero pilotado por Alonso, coche de la temporada 68. En esa temporada 68 continúa la Can-Am pero con Lola, ahí lo tenemos también de toda su escudería. Él continúa peleando en la Can-Am y en el año 69 pasa al equipo Chaparral, que era el equipo experimentador en cuanto a aerodinámica y nuevas soluciones por excelencia de la categoría. Ahí tenemos que Surtees fue el único que consiguió sacar algo de partido de este ensayo el más radical de todos los Chaparral, los H, que era un coche que en sí era todo un elemento aerodinámico y todo el conjunto del coche. Pero eso generaba un problema de visibilidad enorme y de maniobrabilidad. Y Surtees fue el único que le sacó algo de partido. Este fue el mejor resultado de toda la temporada, un cuarto puesto. En aquel momento también utilizaban un coche de cliente de McLaren, que era el M12, un coche específicamente pensado para clientes. Y aquí tenemos un coche pendiente de poner los rosales y tal, porque el coche era tal cual blanco. Bien, al año 70, de un momento cuando Surtees ya pretendía hacer su propia escudería, bueno, como ya tenía, pero pretendía convertirse en fabricante. Y ya tenían el coche en fase de elaboración, pero en el 70 todavía en las primeras carreras de la temporada tuvo que utilizar un McLaren, también cedido o alquilado. Aquí lo tenemos compitiendo el propio John Surtees y quedando sexto en el primer año. Pero es un McLaren a la espera del debut de sus propios coches. Estaba haciendo coches para la Fórmula 1 y para la Fórmula 2. Y reclutó para aquel momento también a Mike Haywood, como podemos ver en la vitrina de Mike Haywood, y llegaron a ser campeones de Europa de Fórmula 2 con Mike Haywood. También Surtees compitió con sus propios coches de Fórmula 2 y haciendo su última carrera en el año 72 y ganando su última carrera en el año 72. Y a partir de ese momento se queda exclusivamente como fabricante a lo largo de los años hasta el año 77, 78, donde pues, por falta de resultados y por problemas económicos pues deja de fabricar coches de carreras. Aquí tenemos un coche de año 74 que está por montar y que utilizó él solamente en test y fue de las últimas veces que se subió al coche. Aquí tenemos un último regreso de los prototipos y además con Ferrari en el año 70, en donde fue el año de dominación absoluta de los puestos 917 y únicamente tuvieron tres resultados destacados los primeros 512, las victorias en Sebring y los terceros puestos en la Targa Florio y en Nürburgring, aquí conseguido el de Nürburgring por John Surtees y mi nueva carrera. Y nada más, con esto damos por cerrado el vídeo dedicado a la vitrina de John Surtees. Gracias.